Temas de estilo. ¿Qué tan interiorizadas estamos de lo que está pasando en Israel? Yo creo que no lo suficiente. Sería mi respuesta. ¿De aquel lado? No lo suficiente. Creo que además también los medios de comunicación hegemónicos, no como los querramos mucho llamar, tiran la discusión a una especie de Boca River, de buenos y malos, donde, bueno, se agarran de lo que fue el ataque de Hamás, como si hubiera sido que un día un par de palestinos se volvieron locos y fueron a atacar, más allá de que uno no justifique, no lo que sea, pero hoy dicen, bueno, yo lo vi mucho con el debate cuando una de las candidatas dijo, bueno, esto se da en el marco, trató de darle en el medio de ese minuto que te dan y y muchas voces salieron a decir, no, bueno, pero hoy es el momento de condenar a Hamás y la semana que viene o en 2 semanas hablemos de todo. No, en 2 semanas vamos a estar hablando del dólar, de las elecciones, de no sé qué, y volveremos a hablar de esto cuando vuelva a pasar una situación similar, siempre para condenar al mismo lado, ¿no? Exactamente. Bueno, en principio para actualizar todo tipo de información, porque además de esto de la desinformación que a veces ocurre, también nos perdemos algunas cuestiones, quienes a veces creemos que esto nos queda muy lejos, y lo cierto es que ya hace un tiempo que nos demuestra la realidad que estamos muy cerca constantemente de la guerra, y es por eso que queríamos profundizar un poquito en esto. Sabemos que es sumamente político, no político partidario en nuestro caso, por eso también nos servía aprovechar la veda para parar un poco la pelota y hablar de esto en este momento, y a quien me interesaría más que nada primero preguntarle y que nos actualice la información de último minuto, que seguramente a ella le llegue más rápido y de mejor calidad. Estamos hablando de Tilda Rabi, que es presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestinas, militante por la libre autodeterminación de los pueblos, y quien va a inaugurar este conversatorio que de a poquito se va a ir ampliando y extendiendo. Tilda, bienvenida. Queremos que en principio que nos cuentes ¿qué es lo que se está hablando hoy por hoy en estos momentos? ¿Cuál es la información que llega desde allá? ¿No nos está escuchando Tilda? A ver, vamos a ver si podemos mejorar la comunicación. Santiago, si no. Bueno, bien, está también presente Santiago Montag, que es periodista especialista en internacionales también, escribe en La Izquierda Diario, entonces ahí le damos la bienvenida. Santiago, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien. Bueno, entonces vamos a arrancar por vos. Sí. Nos interesaría saber, así en principio, un análisis para arrancar bien general, pero que también nos ubique un poco dónde poner la mirada, ¿no?, en todo este conflicto. Y bueno, es un conflicto que, bueno, que en general cuando lo vemos en los medios aparece de esta forma, ¿no? Cuando hay una guerra o un bombardeo, ¿no?, de Israel a Gaza, pero en realidad es una película que viene, bueno, de ya hace muchísimas décadas, y que el día a día, digamos, en Palestina es bastante complejo, digamos, como para... Creo que se me está corriendo la cámara. No sí, un poquito se está corriendo la cámara, pero te escuchamos bien, Santiago. A ver si me puedo ubicar ahí. Ahí va mejor, va mejor. Ahí. Perdón, Bueno, ahí te estamos viendo la biblioteca, se ve muy nutrida. Sí, no sé si... Bueno, no. Ahí, no. Tampoco, pero igual te escuchamos bien, Santiago. Me muevo yo. Quizás si te mueves vos. Ahí. No, más para este lado, perdón. No pasa nada. Igual te escuchamos bien, que es lo importante. Ahí va, aunque sea un pedacito de... Ahí mejoró, ahí estamos bien. Ahí está. Perdón. Bien. Bueno, les comentaba, es una película, digamos, que todos los días hay ataques, digamos, en distintas zonas de Palestina, ¿no? En Cisjordania, bueno, recordemos eso, que está dividido en dos territorios, que uno es Gaza, y el otro es Cisjordania, dividido por Israel, ¿no? Porque, digamos, esa es un territorio que pertenecía, digamos, a los palestinos, y bueno, se fue colonizando a lo largo de 2 años, y bueno, todo el tiempo, constantemente, hay ataques, digamos, de lo que se llaman colonos, del ejército de Israel, hacia los palestinos en distintos lugares. Y claro, uno cuando ve, por ejemplo, el ataque que hizo Hamas recientemente,
todo el mundo dice, wow, no, esto es algo que nadie se esperaba, y bueno, empieza a haber toda una propaganda de, bueno, es una organización terrorista, etcétera, que ataca, pero claro, en realidad se trata de más allá, digamos, de lo que uno pueda condenar, ¿no? De los ataques a civiles y todo, se trata, digamos, fue un ataque de resistencia por tantas décadas, digamos, de bloqueo, por ejemplo, en el caso de Gaza, que está bloqueado por tierra, mar y aire, y bueno, hay 2 millones de personas que viven en ese lugar, ¿no? Así que bueno, lo que estamos viendo hoy es como un capítulo de esa historia trágica, digamos, que tiene sobre todo el pueblo palestino, ¿no? Pero que bueno, que en general los medios de comunicación lo tratan de mostrar, la mayor parte de los medios, del lado de Israel, ¿no? Como un pueblo que está recibiendo ataques terroristas, pero bueno, en realidad lo que muestran es la mirada del opresor, digamos, ¿no? Porque hay un pueblo, nunca dicen hay un pueblo oprimido y un pueblo opresor. Bueno, un pueblo, mejor dicho, un estado opresor que intenta de alguna manera terminar de colonizar esa región. Entonces, claro, uno si lo ve, digamos, de ese punto de vista, si no desentraña un poco la historia, obviamente con todos los matices que hay que darle, ¿no? Porque no es que hay ni buenos ni malos en sí mismo, pero hay que tratar de desenmarañar un poco los errores de cada uno, pero bueno, que de alguna manera, digamos, esto es lo que les decía, ¿no? Es una historia, digamos, de un Estado que está oprimiendo al otro de forma brutal. Por ejemplo, no sé, ver un muro de una dimensión impresionante, como, ¿no? De 20 metros de altura, un ejército constante apuntando, digo, a niños, ¿no? Si uno, digo, antes de los ataques hablo, ¿no? Si ve en este sentido, ¿no? El trato, digamos, cotidiano que reciben los palestinos es brutal. Y aparte, bueno, no lo dice uno, lo dicen los distintos organismos de derechos humanos a nivel internacional, como Amnesty, o B'Tselem y otros, que cómo se trata a los palestinos de una forma como un apartheid, ¿no? O sea, se divide a la población, pues eso, como si fuese una cárcel a cielo abierto, en esos 2 territorios que les mencionaba hoy, ¿no? Cisjordania y Gaza, y bueno, con reglas y leyes y tratos diferentes al resto, ¿no? Y bueno, además de los asesinados y toda la cuestión. Y hoy en día, bueno, estamos viendo cómo Israel está de una manera llevando adelante un castigo colectivo contra Palestina, contra los gazatíes, pero al mismo tiempo está avanzando de forma mucho más acelerada por ejemplo, esto que yo les comentaba de Cisjordania. Es algo que no está saliendo en los medios en estos días, pero también están sacando muchísima tierra, y bueno, destruyendo aldeas más pequeñas, pero los sacan de sus casas en estos días. Son pastores, gente que normalmente no está prácticamente sola, ¿no? En el medio del campo, y bueno, viene el ejército con topadoras y le tiran abajo la casa. Pero bueno, también es como una colonización de una manera silenciosa, y que en los medios no sale. Obviamente lo más trágico y chocante y fuerte es la destrucción que está habiendo en Gaza, que es algo muy muy triste, y que bueno, hay que tratar de condenarlo en todos lados, y bueno, de primera mano por lo menos que eso se frene. Pero bueno, el tema es que Israel está recibiendo el apoyo de Estados Unidos, de Europa, prácticamente de forma incondicional. Entonces eso hace que Israel haga prácticamente lo que quiera, y bueno, está cometiendo crímenes de guerra. Bueno, prácticamente, o sea, muchos lo llaman como un genocidio ya, porque la cantidad de personas que están muriendo son más de 4.000. Y bueno, la cantidad de heridos, yo ahora en este momento no lo tengo, pero deben ser decenas de miles.
y bueno, y la mayoría son niños, hay 1.700 niños que murieron, o sea, de esos 4.500 son casi la mitad son niños, y muy chicos, o sea, y eso, bueno, es algo que no, que no es ni no tiene, no hay palabra, digamos, para poder definir el nivel de criminalidad de lo que está haciendo Israel en ese sentido. Hoy tenemos Pero bueno, una cuestión híbrida entre la virtualidad y la presencialidad que no suele ocurrir. Generalmente los conversatorios los hacemos todos de modalidad virtual. Ahí veo que ya estamos todos más o menos acomodadas. Bienvenida, Tilda. Hoy te habíamos saludado y presentado bien. Ahora te vamos a dar la palabra. Pero acá en piso también nos acompaña Sebastián Salgado, periodista, corresponsal, además compañero de acá de Radio Estación Sur. Bienvenido también. Así presentamos y saludamos a todos como corresponde. Ya estamos para poder hablar con Tilda, vamos con ella, me dan el ok de la producción, muy bien, así nos aseguramos de que nos escuchemos y nos veamos, recordamos además de por la 91.7, por YouTube, en el canal de Radio Estación Sur. Tilda, bueno, esto que nos cuentes, vos que seguramente estás recibiendo constantemente información, ¿qué es lo que te llega por estas horas de lo que está pasando allá? Bienvenida. Bueno, gracias. En un aparente alto al fuego, porque es un aparente alto al fuego, porque se sigue bombardeando Gaza mientras ingresan supuestamente la ayuda humanitaria. Ya, digamos, o sea, tenemos más de 4.700 muertos. Y bueno, la situación, acabo de recibir la información de toda una familia, porque es así como pasa cotidianamente, ha sido masacrada y ha quedado solamente una niña. Y también fue nuevamente bombardeada la casa del doctor Raji Surani, que estuvo hace unos años atrás, que en el 2014 le bombardearon la casa donde murieron 7 de sus hijas. Es el escritor de un libro que yo cuestioné en su momento, que el título dice No voy a odiar. Él, desde su postura de médico, estaba planteándose, digamos, que no podíamos entrar en los mismos códigos que hace el sionismo al respecto. Uh-huh. Pero bueno, ¿sí? No, que te escuchamos, Tilda. Así las cosas. Paralelamente, digamos, o sea, porque cuantificar tanto horror a veces es muy fuerte, o sea, en lo personal a mí me afecta por ser hija de la diáspora palestina, paralelamente en lo que llamamos y conocemos como Cisjordania, más allá de la introducción que estuvo muy bien de Santiago con respecto, digamos, a esa gran serpiente que es el muro que va atrapando ciudades y poblados palestinos, y también, bueno, lo que conocemos como Jerusalén Oriental, y hemos visto toda la agresión y violencia de los colonos allí también en su intento de judaizar Jerusalén. Estamos en época de recolección de aceituna y han ingresado en este hace unas horas, colonos a una ciudad palestina, y colonos armados además, y ya han herido a más de 6. Es decir, y esto es una constante, no es nuevo, sabemos, digamos, de cómo hay un código penal, digamos, para los llamados israelíes y cómo se utiliza, digamos, los códigos penales o la justicia para los palestinos. Tenemos más de 6.000 palestinos presos, rehenes de las mazmorras israelíes, y de eso tampoco se habla. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Es decir, es una andanada de horror. Y por el otro lado, por ahí Sebastián después nos puede dar un paneo también importante de lo que está pasando con, digamos, el apoyo irrestricto de Estados Unidos y los millones que viene recibiendo, y por el otro lado, cómo la injerencia europea también es de la OTAN, estaban avanzando rápidamente. No nos olvidemos también que se están bombardeando Siria, se bombardea Líbano, y yo no sé cuál es el objetivo. Yo presumo que es, digamos, o sea, dejar tierra arrasada y aplicar lo que llamaríamos la solución final.
es la sensación que yo tengo. Ujú. De alguna manera siempre ha sido el proyecto sionista directamente, digamos, ir avanzando los territorios, porque es un proyecto colonial que evidentemente no se frena, podemos hablar de muchas resoluciones, de muchos pactos y acuerdos, pero a las pruebas me remito por lo que viene pasando casi cotidianamente con el pueblo palestino. Sebastián, recién te convocaron, prácticamente te invocaron como para poder mencionar un poco el contexto y cómo están jugando también las potencias en este conflicto. Quiero sumarte también que a partir del 1 de enero Argentina entra al BRICS con Irán, Sí. por ejemplo, y que de pronto estos conflictos que pueden parecernos tan alejados van a tener que ver cada vez más también con la política exterior y con el rol que toma nuestro país. Sí, bueno, aprovecho para saludar a Tilda, a Santiago, a todo el equipo acá en la radio. Sí, incluso se ve, yo te digo, esta semana, bueno, con Tilda nos vimos más de 2 veces porque se hicieron 3 movilizaciones por Palestina en menos de 10 días en Buenos Aires. Eso yo no recuerdo que tengo un antecedente. Lo cual también nos va diciendo de que hay mucha gente que va tomando dimensión de esto que vos estás diciendo, y que Argentina de ninguna manera va a permanecer ajeno a este tipo de conflictos, menos Argentina incluso que otros países latinoamericanos. Y en ese sentido, bueno, vemos a una serie de países tomando posturas duras, vemos una postura interesante de Petro denunciando a Israel, y en Argentina vemos prácticamente el caso contrario. Ustedes lo mencionaban al principio de la charla en el contexto de lo que fue el debate presidencial, 4 de los 5 candidatos denunciando palabras más, palabras menos, terrorismo palestino sin hacer ningún tipo de crítica sobre el ente sionista israelí. Y en ese sentido, lógicamente, vamos viendo, ¿no?, cuál es la matriz de pensamiento de los medios corporativos en Argentina y de qué manera intentan censurar, amedrentar y disciplinar. Vemos realmente, y coincido con Tilda en esto, de que el inicio de esta escalada militar y violenta puede traer tras de sí cosas mucho más amplias. Primero, a nivel regional, Estados Unidos no tardó ni 24 horas en mover un portaaviones. Y un portaaviones no se mueve solo, lleva todo una dinámica de despliegue militar que va acompañado de corbetas, de cruceros, probablemente con algún submarino nuclear que lo proteja de otros submarinos debajo. Y después de que movieron el portaaviones Ford, movieron el Eisenhower 48 horas después. Esos son movimientos de guerras regionales como mínimo, ¿no? Entonces, el mundo de alguna manera se ve obligado a tomar posturas en muchas situaciones, y sobre todo en este contexto donde el conflicto que ya venimos viviendo, vamos a decir, de la Federación Rusa contra la OTAN en territorio ucraniano, prácticamente se había desplazado de la agenda mediática por esto que estamos viendo prácticamente en vivo por televisión. Damos la bienvenida también a este conversatorio. Hoy somos un montón. Hoy somos un montón, así que vamos a ver cómo podemos también ordenarnos para poder escuchar a todos y a todas. Y además lo que más nos interesa, que es el debate o el intercambio más fluido, si se quiere. Matías Casiagüe se suma, analista político del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, el CLAE, que también nos ha acompañado en otros conversatorios y siempre convocamos al CLAE para hablar de asuntos internacionales. Y en un contexto, a tu juego te llamo, Matías, internacional, mundial, muy importante, pero además, lo mencionaba recién Sebastián, latinoamericano, ¿no? ¿Cómo influye o cómo interviene este conflicto en las decisiones políticas, económicas y por qué no también sociales de Latinoamérica? ¿Cómo va? Bienvenido. Bueno, un gusto saludarlos a todos y todas, un encuentro virtual lleno de amigos y amigas, y por supuesto espero que también de nuevos amigos, pues no la conozco personalmente a Tilda, pero es un placer estar con ustedes dialogando de estos temas tan centrales, ¿no? Yo creo que hay algo que pasa con el escalamiento del conflicto en las costas surorientales del mar Mediterráneo, entre Israel y Palestina, que nos interpelan de lleno, un poco en relación a lo que decía Sebastián recién, ¿no? Es un conflicto que entró de lleno a la realidad concreta, específica de Argentina y de los países de América Latina, digamos, ¿no? No es un conflicto en abstracto
internacional que nada tiene que ver con nuestras coyunturas más inmediatas, y no por casualidad el tema se puso en la agenda y en el debate en la elección presidencial, ¿no? En el debate presidencial de nuestra parte, ¿no? Hay que decirlo, los vínculos tanto con el Estado de Israel como con el Estado de Palestina en América Latina son extensos, son profundos, ¿sí? En el caso argentino, particularmente el Estado de Israel y el sionismo como doctrina política ideológica tiene mucha penetración, juegan incluso las líneas internas del sionismo en Argentina, juegan, se nota eso mucho, se nota cómo hay un sionismo de izquierda que se ve claramente fortalecido cuando alcanza posiciones de gobierno en el Estado de Israel, y hay una evidente articulación entre el ultrasionismo, la ultraderecha israelita con Netanyahu y compañía, muy estrecho con la oficialidad de la comunidad israelita en Argentina, ¿no? Me refiero a la DAI, a la AMIA y a el esquema económico, a la pata económica de todo eso, que es efectivamente la Cámara Argentina Israelí de Comercio, ¿sí? Con Mario Montoto, un personaje, digamos, muy polémico para la política argentina, por su historia, por su origen y por supuesto por sus diálogos transversales a más de un espacio y una fuerza política en el país, ¿no? Entonces, la cotidianeidad con la cual en Argentina se vive el conflicto, y me atrevo a decir que en América Latina es muy grande, ¿no? Petro no por nada también se tomó posiciones, porque evidentemente hay un entrelazamiento entre las luchas de las insurgencias colombianas con las insurgencias palestinas. Chile tiene una fuerte presencia también del entramado palestino, digo, ni más ni menos que uno de los grandes clubes del fútbol chileno es Deportivo Palestino. Hay una articulación de esta cuestión a nivel continental muy grande. En Bolivia pasa otro tanto. Hay que recordar que el Estado Plurinacional de Bolivia en algún momento ensayó ser una posibilidad, una alternativa de solución al conflicto en esa dinámica pluricultural, plurireligiosa y plurinacional de ese país, ¿no? Con vínculos estrechos incluso con el nacionalismo kurdo también. Entonces, es un conflicto que entra por los poros a nuestra realidad más inmediata, y no por nada hemos visto estos escenarios, ¿no? Las movilizaciones en favor de Palestina contundentes, como pocas veces se ha visto en Argentina, la presencia de esta agenda en el debate presidencial, una realidad muy, muy inmediata que impresiona y que en algún punto señala también este mundo de la pospandemia con un escalamiento del conflicto internacional que es realmente muy grave, porque evidentemente lo sabemos, siempre las soluciones para los pueblos vienen del lado de la paz y del diálogo, ¿no? Ha hablado cada uno y cada una de las invitadas. Vamos a abrir ahora esta posibilidad de que vamos a interpelar a cada una para que puedan charlar todos, pero que se puedan tomar la palabra, levantar, no sé, la mano, ya que nos estamos viendo también por YouTube y por camarita, levantar la mano, tomar la palabra, para que sea algo conversado, pero para respetar, si se quiere, la ronda, y después hacemos estos intercambios. Santiago, les quiero preguntar, empiezo por Santiago, pero a todos, ¿por qué ahora? ¿Qué es lo que sucede, lo que acontece en este contexto, en este tiempo, para que esto se dé ahora en un conflicto que ya sabemos no es nuevo, ¿no? Pero ¿por qué hoy ocupa este lugar tan central en la agenda internacional? Bueno, es una buena pregunta, se puede responder de muchas maneras, porque, uno puede pensar, bueno, a ver, ¿quién inició qué es lo que inició esta nueva ronda, ¿no? de ataques bueno, ahora ya estamos viendo la masacre que está haciendo Israel, pero, a ver, yo creo que la cuestión palestina había quedado bastante tiempo fuera de la agenda de los estados, digamos, de Medio Oriente. Los últimos años se empezaron a firmar lo que se llaman los pactos de Abraham, que son, bueno, establecer relaciones diplomáticas de la mayor parte de los países de Medio Oriente. El último que estaba por firmar era Arabia Saudita, que era como el gran aliado de Estados Unidos del mundo árabe, y el gran
con su gran aliado que es Israel, en realidad, que prácticamente comparten muchísimas visiones políticas del mundo, etcétera, pero que... Y bueno, la cuestión es que yo creo que, o sea, muchos de los analistas lo que plantean es que una de las cuestiones que intentó hacer Hamás cuando ataca es volver, de alguna manera boicotear ese pacto que iba a haber. Yo creo que igual también está vinculado a, bueno, a sus propias relaciones con la OLP, que es bastante tensa. O sea, hay, bueno, una disputa de ver quién dirige al movimiento palestino. Después, y otra cuestión muy importante era, bueno, cuestionamientos internos dentro de Gaza, a Hamás también. Y otro de los factores es los ataques, bueno, constantes que estaba viendo con lo que contaba hoy Tilda en Cisjordania. Ya era criminal, digamos, creo que, no sé si hay más de 200 palestinos muertos, digamos, en ataques durante este año solamente. Además de, bueno, los presos que ella mencionaba también, que son torturados todos los días. O sea, las cosas que tienen ellos para contar son brutales. Y otro de los factores es eso que también comentaba Tilda, que es la judaización de Jerusalén, bueno, o sea, provocaciones constantes, digamos, dentro de lo que sería la explanada de las mezquitas, donde está la mezquita de Al-Aqsa, tercer lugar más importante para el Islam. Bueno, hay toda una serie de pactos ahí, que es donde los judíos israelíes estaban... digamos, sobre todo el sector más extremo, digamos, de los israelíes, estaban llevando adelante muchas provocaciones, rompiendo esos acuerdos, y bueno, eso ya tiene un límite, y bueno, de alguna manera, en ese caldo de cultivo, y otro de los aspectos muy importantes es la cuestión interna política de Israel. Digamos, había una fractura en este último tiempo, de un sector, digamos, que estaba cuestionando la política de Netanyahu. No sé si se acuerdan que hubo muchísimas movilizaciones contra su gobierno, sí, donde no estaba la cuestión palestina como una de las demandas. Eso sí, eso es importante. Y bueno, lo que vimos ahora es que volvió a estar en la centralidad, digamos, al menos en términos superestructurales, la cuestión palestina. Y lo que es muy interesante para ver es la respuesta que hubo de los distintos países limítrofes, y bueno, también, bueno, Marruecos, Egipto, Yemen, bueno, hubo movilizaciones muy fuertes en Bagdad, en Jordania también, de solidaridad con Palestina, y eso muestra cómo la sociedad árabe todavía ve que eso es algo que hay que resolver, lo que hay que apoyarlo, que hay que tratar de que el pueblo palestino tenga su autodeterminación. Y bueno, y es muy importante también señalar esa misma solidaridad en Estados Unidos y en Europa, también, bueno, y obviamente, ¿no?, acá en América Latina, como estaban contando. Ayer hubo una movilización muy, muy grande en Uruguay, eso me sorprendió también. Y digo, ¿no?, cómo vuelve otra vez, y esto también pone en un lugar muy complejo a los gobiernos, no solamente de Medio Oriente, sino también, bueno, Estados Unidos, bueno, lo que contaba acá el compañero sobre Argentina, y bueno, y América Latina. Pero Tilda, bueno, eso... Sí. Tilda, quería pedirte una reflexión sobre si podés imaginarte una salida política a este conflicto, una salida que pueda terminar con el derramamiento de sangre y que pueda ser en el marco de un acuerdo político. ¿Lo ves posible? ¿Te lo podés imaginar? Eso depende de la correlación de fuerzas, fundamentalmente. Yo no creo, digamos, que haya en este momento, por lo menos de parte de Occidente y de parte, digamos, de la comunidad internacional, salvo excepciones, realmente no creo que haya voluntad. Yo lo que temo en este momento es la intensificación, digamos, de las masacres, de la persecución. Yo ya dejaría de llamar, ¿viste?, a los gazatíes la cárcel a cielo abierto más grande del mundo, sino que ya esto es un gueto muy parecido a lo que fue el gueto varsoviano, discúlpenme, y lo que está pasando hoy, y me está preocupando también una cuestión que no hemos tenido en cuenta,
porque hay cosas que yo iba a señalar, pero que mejor es más urgente decir qué pasa con eso, con ese 20% también de árabes palestinos que viven dentro del ente colonizador. Entonces, realmente me produce angustia porque no hay un reconocimiento real, hay mucha mentira al respecto y bueno, eh, me angustia ya porque lo pienso y digo, pucha, o sea, hubo incursiones y hay un proceso de gentrificación dentro de la sociedad también palestina que tiene ciudadanía israelí, que sabemos que no tiene los mismos derechos. Ujú. Sabemos lo que han hecho con Haifa y Jaffa y todos sus proyectos inmobiliarios. Entonces, y me preocupa además que los usen como pretexto para seguir exterminando. Entonces, yo en eso desgraciadamente quisiera creer que hay una solución posible. Ahora ya les digo, depende, digamos, de cómo se equiparan fuerzas, porque acá no hay un conflicto. Va a haber un conflicto, porque un conflicto es cuando hay pares iguales. En este Claro. momento no hay un conflicto en ese sentido, pero se está empezando a crear un conflicto y que tiene que ver con el apoyo del mundo árabe, de Rusia, de China, de Irán, no sé si me entienden, es decir, Sí. yo no sé, o sea, yo no soy analista, digamos, internacional y no entiendo mucho de geopolítica, pero mis percepciones son esas. Por eso les pedí a ustedes, digamos, o sea, un paneo más, pero sí me preocupa, o sea, como hija de la diáspora me preocupa y me angustia mucho porque lo estamos viendo. Sí, absolutamente. Santiago decía 260, no, ahora es decir, hay dentro de los más de 4.700 y pico de muertos, hay un porcentaje que ha subido también en Cisjordania y Jerusalén Oriental. Es decir, vuelvo a decir, o sea, ¿cómo cuantificás el horror y el dolor? O sea, si esto no es un genocidio, ¿qué nombre le queremos dar? Que esto es limpieza étnica en toda su extensión, no hay otra forma. Entonces ahí yo me desespero, como también me desespera y no quiero seguir abusando del tiempo de los otros compañeros, viste, cuando aprobó, viste, la definición de antisemitismo aprobada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IRA, eso lo aprobó nuestro gobierno y ha estado habilitando al sionismo en la Argentina para que todo aquel que también hable de sionismo, o sea, como un ente colonial, también sea sancionado y perseguido. Entonces, no solamente hacemos adquisición de armas y de seguridad y de control de ciudadanos, como este Montoto Billy y sus aliados, no solamente, es decir, hay una complicidad muy evidente, ya no es asimetría, es complicidad, porque hasta inclusive ni Macri se atrevió a tanto, como se atrevió en la actualidad, digamos, tanto el gobierno argentino y después la gira que se mandaron a Israel con 10 o 12 representantes de diferentes representantes zonales, no me sale la palabra en este momento, para hacer acuerdos espurios y en este momento los tenemos acá, como es la costa de Mecorot. Entonces los diferentes gobiernos, digamos, federales, han tenido que inclusive están intentando cambiar sus propias constituciones. Es decir, primero en la alianza con IRA y ahora, es decir, tenemos que cambiar nuestras propias constituciones regionales, inclusive en favor de los apetitos de un ente criminal. Entonces yo no lo entiendo, discúlpenme, o sea, y esas cosas nos competen a nosotros como argentinos. Sebastián, ¿cuánto de todo este conflicto puede rastrearse en aquella delimitación territorial que se hizo a finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea el Estado de Israel y cuando las grandes potencias intervienen en la zona más desde sus propios intereses que desde un interés genuino por lo que sucedía ahí desde hace tantísimo tiempo?
Lo que pasa es que parte del relato sionista es hacer creer de que Israel se creó por el sufrimiento judío que le provocaron los nazis. Eso es falso. El proyecto sionista nació en el siglo XIX a través de un libro de Theodor Herzl, que es como su especie de manual, que se llama El Estado Judío. Ahí ellos ya plantean de que los judíos en el mundo deberían tener un Estado. En el momento en que abrevaban los grandes nacionalismos europeos, y era lógico porque Theodor Herzl era húngaro, ¿no? Y todo ese grupo de judíos házaros, que no son semitas, son házaros, en ese proyecto describieron 2 espacios en el mundo para establecer el Estado judío. Uno es Palestina y el otro es la República Argentina. Eso está escrito en su manual desde el siglo XIX. El siguiente paso es la Declaración Balfour, 1917. Los británicos, que habían ganado la Primera Guerra Mundial, le quitaron Palestina a los turcos, que era un enclave, vamos a decir, de ocupación turca, y ellos le mandan una carta. Lord Balfour era como el canciller británico, a Lord Rothschild. ¿Qué entidad política tienen los Rothschild? Nada. Ser la familia sionista más poderosa del mundo, que de alguna manera lo siguen siendo, y le dice: la realeza británica ve con buenos ojos el hecho de que el sionismo se instale en Palestina. O sea, los británicos, que eran quienes controlaban ahí, ya daban como ese visto bueno. Desde el 1917, empieza la migración de familias judías comprando tierras en Palestina, y que eran muy bien recibidos por los árabes, porque lo veían como siempre habían convivido en armonía, digamos, musulmanes, cristianos y judíos, para ponerlo en términos religiosos, en esa parte. Lo que viene después es la parte que el sionismo quiere contar como si hubiera empezado desde ese momento, en el cual, a causa de lo que se conoce como el Holocausto, los judíos necesitaban un lugar en el mundo para vivir, pero ese proyecto ya estaba armado, ¿sí? Entonces, esas primeras fronteras nunca existieron. Vos pensás que Israel nunca delimitó un mapa, porque ellos sabían que un enclave siempre quiere expandirse. Ni tampoco tienen una constitución. ¿Cuál es la constitución israelí? No existe. Porque como es un estado genocida creado per se, vos no podés tener una constitución que muestre lo que realmente crees y que tu proyecto, ¿no? Como Estado-nación. Entonces, no hay fronteras ni hay constitución. Hay un grupo de personas que todavía existen, yo lo veo realmente muy difícil, que piden que Israel vuelva a las fronteras del 67, donde tuvo una gran expansión territorial en lo que ellos llaman una guerra. Coincido con Tilda de que esos términos son demasiado asimétricos para decirle conflictos, para decirle guerra, simplemente una expansión territorial. Y hay algunos, incluso analistas, que defienden esa teoría de 2 países o 2 estados volviendo Israel a las fronteras del 67. Hoy por hoy esto pareciera que cada vez es más difícil, cada vez más lejano. Pongámoslo en estos términos, y evidentemente se van rompiendo muchos canales de diálogo donde lo que estamos viendo el sábado de hace 2 semanas que impactó tanto al mundo, en realidad es, en términos comunicacionales y tecnológicos modernos, una lucha de descolonización. ¿Cómo nosotros podemos pensar que, no sé, los argelinos se liberaron de Francia sin violencia, que no hubo enfrentamientos, o lo que estamos viendo ahora en África con Mali, Burkina Faso y la propia Níger también intentando liberarse de Francia? Es un proceso de descolonización, pero que nosotros estamos habituados a pensarlos en términos históricos. De hecho, los propios sionistas, a la gente que ellos llevan de diferentes lugares del mundo, en pleno siglo XXI le dicen colonos. Entonces, el enfrentamiento con esa gente es un proceso de descolonización que estamos viendo en este momento. Matías, el 1 de enero Argentina va a entrar al BRICS, va a compartir ese espacio con Irán, va a tener además una nueva persona conduciendo los destinos de la Casa Rosada. ¿Cómo te imaginás la inserción de Argentina en este escenario, donde este conflicto seguramente va a estar, por supuesto, muy presente? ¿Cómo crees que Argentina va a manejar su política exterior con estas 2 novedades, ¿no? El BRICS por un lado y una nueva conducción en la Casa Rosada. Yo creo que están íntimamente ligadas. Digo, hay que descartar desde ya el ingreso al BRICS si Argentina tiene a Javier Milei como presidente del país.
Yo creo que eso no va a suceder el 1 de enero. Eso no va a suceder y no me extrañaría que una de las primeras grandes decisiones presidenciales de Javier Milei, si llega a la Casa Rosada, sea efectivamente un anuncio de que Argentina finalmente no ingresa al bloque de países emergentes más importantes, ¿no? Digo, que tiene un origen a veces complejo, digo, porque el acrónimo BRICS fue una definición de un economista de la Goldman Sachs, eso es cierto, pero sin embargo, en torno al mismo fue construyéndose una política de autonomía mundial del sur global con respecto a los mandatos del norte global y sobre todo del atlantismo, ¿no? En el caso de que Sergio Massa sea presidente de la República, y esos son los dos hoy escenarios más probables, la candidatura de Patricia Bullrich evidentemente está caída, y no por las encuestas, sino por los alineamientos de los actores económicos, políticos y sociales atrás de su candidatura. Si Sergio Massa es presidente, sin lugar a dudas, por supuesto, el ingreso al BRICS se va a realizar, y creo que me imagino un gobierno muy acotado en su accionar diplomático. Eso es cierto, la deuda con el FMI es el gran problema de la política exterior argentina. Sin embargo, me atrevo a decir que la política diplomática argentina en ese contexto de tan poca autonomía con respecto a Occidente y al atlantismo y al alineamiento hemisférico que impulsa el Departamento de Estado y la Casa Blanca, sí me imagino un Sergio Massa haciendo política exterior muy de la mano del Brasil de Lula da Silva, ¿no? Hay que reconocer y hay que decir que el ingreso argentino al BRICS es una victoria política internacional de Lula da Silva y no, esto es cierto, un éxito diplomático de la Cancillería argentina. Totalmente. Por sí, supuesto que había actores interesados en el ingreso de nuestro país al BRICS, en nuestra política, y me atrevo a decir que uno de ellos era Sergio Massa, que tiene como antecedente inmediato su viaje a China junto a Máximo Kirchner, ¿no? Entonces, hay un movimiento anterior al anuncio del ingreso argentino al BRICS, que es del propio ministro de Economía, ¿sí? Y que abona efectivamente el ingreso argentino al BRICS de la mano de Brasil. En ese contexto me parece que es interesante que de la mano de Brasil Argentina empiece a construir una agenda no atlantista de inserción al mundo, recuperar la vieja tradición de respeto a la autodeterminación de los pueblos, recuperar una vieja tradición que es la de la tercera posición, ¿sí? De la Argentina articulada en el concierto incluso de los países no alineados, ¿sí? Una vieja tradición que pregona la paz y no la guerra. Digo, me parece que puede llegar a resultar interesante que, repito, no por un criterio de tanta autonomía, sino de un criterio de acompañamiento a Brasil, Argentina recupere su tradición diplomática de tercera posición, digo que así lo definió el peronismo, pero que en la práctica fue un accionar de la política internacional de nuestro país muy anterior al propio peronismo. Totalmente. La última parte, la parte de cierre, siempre solemos pedirle a cada uno y cada una que pueda dar su expectativa o su perspectiva con respecto a o una posible salida o qué es lo que va a suceder de acá en adelante, qué es lo que podemos esperar. Además, nosotros aquí atravesando un proceso político también muy importante para el futuro de nuestro país y cómo eso influye y repercute. Y acá entra desde los deseos hasta el baño de realidad más duro, pero que eso también nos dé una perspectiva de qué esperar o qué pensar que puede llegar a suceder en este contexto. No sé si querés arrancar, Santiago. Bueno, yo creo que lo más inmediato de todo es que se está discutiendo si va a haber o no una invasión terrestre a Gaza, que eso sería... no se sabe bien cuáles van a ser las consecuencias, digo, a cuánto tiempo va a durar eso, pero va a ser seguramente una masacre. Y bueno, lo que es ya se está cometiendo una nueva limpieza, una nueva Nakba. Muchos palestinos que viven ahí, periodistas que sigo y que son muy amigos, ya le están diciendo que es una nueva Nakba por la cantidad de
o sea, casi 1 millón de palestinos gazatíes que los están desplazando del norte hacia el sur y prácticamente acorralados. O sea, y una invasión terrestre va a ser prácticamente un fusilamiento de una cantidad de palestinos que no nos podemos imaginar en este momento. O sea, uno espera por favor que eso no pase. Pero bueno, son horas decisivas, me parece a mí. Se está decidiendo si eso va a pasar o no. Parece que es prácticamente inminente por el apoyo aparte que está dando Estados Unidos a Israel. Pero bueno, yo creo que para que eso no pase, digo, estamos hablando de algo inmediato, o sea, de hoy a 3 días tiene que haber más cantidad de gente en la calle pidiendo por Palestina. Y bueno, o sea, de acá, no sé cuál sería mi solución para mí. Bueno, yo soy socialista, soy marxista, trotskista, digamos, así que yo estoy por un Estado único palestino, socialista, ¿no? Donde puedan vivir con plenos derechos, bueno, judíos y palestinos, ¿no? Esto no tiene que ver con una cuestión de religión ni de nada, sino de derecho y bueno, de vivir en paz, digamos, en ese sentido. Pero bueno, para poder lograr eso, bueno, se necesita una parte, digamos, de la sociedad israelí, digamos, que empiece a ver a la autodeterminación de Palestina como algo importante, y que aparte lo que están llevando adelante, eso no es solamente una masacre, sino es algo que o sea, marca la historia para siempre, y bueno, eso es imperialismo puro, digamos, ¿no? Es una cuestión que si esto se redoble, se puede llegar a girar en algún momento, digamos, va a ser para una mejor humanidad, creo yo, ¿no? Así que bueno, ojalá que eso en algún momento empiece a virar de alguna manera. Tilda. Bueno, yo siempre tengo esa esperanza, ¿no? Porque es como seguir acompañando también las posibilidades de que los pueblos siguen resistiendo, como lo viene mostrando el pueblo palestino, demostrando cotidianamente. Tengo, por supuesto, la esperanza de la el replique de los diferentes sectores del mundo, de la sociedad civil, sus organizaciones que salen a la calle, que eso no es menor. El tema es que ustedes vieron cómo organizaciones judías inclusive entraron al Capitolio y cómo fueron además atacadas, violentadas, por querer, digamos, o sea, frenar este genocidio en Gaza. Yo vuelvo a preguntarme qué hace un portaaviones de Estados Unidos allí, qué hace, digamos, la OTAN, es decir, avalando todo esto. Como decía hace poco Sebastián, es decir, se ha cambiado, digamos, el esquema con respecto a lo que es Ucrania y se está trasladando de alguna manera. Entonces, digamos que parece muy inminente tierra arrasada Gaza, que es muy inminente el proceso de intensificar esta colonización. Y yo apelo, digamos, a los pueblos, y parece muy romántico, pero no es así, porque ustedes fíjense cómo han reaccionado los diferentes pueblos, incluidos, digamos, los del mundo árabe, que no es menor. Uh-huh. Lograron también paralizar acciones como los acuerdos, digamos, con Arabia Saudita, y los que han ido normalizándose también van a tener problemas. Entonces, yo apelo a un sentido de conciencia de humanidad universal, por así decirlo, porque lo necesitamos, porque es urgente y necesaria, y también hacer carne de todas las manifestaciones que se están dando en nuestro país, también ver cómo el sionismo está avanzando, ya lo han dicho todos o todas o ustedes, pero acá tenemos presos del sionismo, como un compañero que está ya hace más de 6 meses
preso por haber osado en un Facebook a decir lo que piensa por ahí. Cristian Díaz, y la última respuesta de la ley es que no se ha podido revisar su celular. Sin embargo, a este chocolate no sé cuánto se lo revisaron enseguida. Digo, ¿no? O sea, y porque no solamente por Palestina, es por un nivel de conciencia universal que tiene que ver con nuestra propia humanidad. Y bueno, seguiremos marchando, seguiremos estando en las calles y seguiremos buscando justicia, porque además a los negacionistas yo les digo también que sí somos 30.000 en la Argentina, nuestros detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre. Y siempre. Gracias, Tilda. Matías. Es difícil de hablar después de Tilda y todo. Sí, la deberíamos haber dejado para el cierre. Pobre Sí. Matías. Claro, con una fibra que emociona, ¿no? Yo creo, comparto con Santiago la preocupación en torno a eso. Creo también, y para no caer en análisis tan a veces simplistas y desde arriba, que es importante decir que la acción del grupo insurgente Hamás con otros grupos de la resistencia palestina que van por la vía armada no fue un acto terrorista y no fue un acto ofensivo, sino fue un acto defensivo. Me parece que tiene que ver con esa lectura descolonizadora que decía Sebastián. Me parece que eso es importante decirlo. Creo que hay que también, a pesar de toda la tragedia que se vive, plantear de que efectivamente esa acción habilitó una ruptura en la hegemonía de parte del sionismo. Hay una hegemonía rota, sin lugar a dudas, a nivel mundial, al menos a nivel de los pueblos, y solo basta entrar un poco en alguna red social como Twitter para mirar las manifestaciones de, por ejemplo, judíos en Nueva York o en Washington, incluso ingresando al Capitolio en protesta y en contra del sionismo. Entonces, me parece que es válido luchar. Es válido luchar, y es válido luchar incluso de esa manera y con esas, optando por esa vía, en un contexto como vive el pueblo palestino, con tanta opresión imperialista y colonial, y con un contexto donde efectivamente no pueden celebrar elecciones desde el año 2006 por la propia interferencia del sionismo. Me parece que es importante no callarse, no tener miedo y decir algo que es tan simple para nosotros, pero que a veces a la ciudadanía puede escapársele. Ser antisionista es un deber humanitario, y ser antisionista no es ser antisemita, ¿no? Entonces me parece que eso es importantísimo, plantearlo explícitamente y no tener miedo, y efectivamente forzar a que nuestras fuerzas populares y sus representaciones políticas mayoritarias actúen en consecuencia a su tradición política, de política internacional por un lado, y en consecuencia de también, por supuesto, de su tradición de la construcción del respeto por los derechos humanos, ¿no? Entonces, y entre paréntesis y parándome en lo que recién decía Tilda, el ultrasionismo, la derecha sionista, fue cómplice de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Entonces no hay que olvidarse y no hay que equivocarse de bando, porque también ese ultrasionismo jugó en favor de nuestros pueblos y de nuestros militantes, nuestros compañeros, en la última dictadura. Así que me parece que eso es también fundamental recordar. Así que para mí esto me ha movilizado muchísimo, y creo que es importante esto, que señalar que la acción de la resistencia palestina, aún con la tragedia que entre comillas luego perpetró Israel como respuesta, digo, en algún punto esa acción de la resistencia palestina ha generado una fisura, una grieta en la hegemonía sionista a nivel mundial, y me parece que eso es para reivindicar, aunque a veces sea polémico, ¿no? Pero yo creo que obviamente con más tiempo uno puede explicarlo mucho más, ¿no? Pero creo que no es menor que estemos viviendo un momento donde los pueblos han despertado y se han dado cuenta que el sionismo no puede regir los destinos de esos territorios,
no pueden seguir perpetrando estos crímenes de lesa humanidad. Me encantó, Tilda, lo que dijiste de que no es la cárcel a cielo abierto, es un nuevo veto a lo que pasó en Varsovia. Me parece que esa comparación es interesante, nos recupera a un drama de la humanidad histórico, entonces está bueno eso, y creo que hay que seguir denunciando consecuentemente el accionar criminal y el terrorismo de Estado de parte de Israel. Les agradecemos mucho a todos y todas por este rato en Radio Estación Sur. Santiago Montag, periodista especialista en internacionales, escribe en La Izquierda Diario. Tilda Rabi, presidenta de la Federación de Entidades Argentino-Palestina, militante por la libre autodeterminación de los pueblos. Matías Casiaehue, analista político de Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, el CLAE. Y Sebastián Salgado nos acompañaba hoy también. Tuvo que ir rápidamente, de manera presencial, periodista corresponsal y compañero acá de Radio Estación Sur, así que muchísimas gracias y seguimos obviamente atentos y atentas a todo lo que suceda. Muchas gracias.